2018, tiempo de entendimiento. 2019, tiempo de restauración. 2020, tiempo de crecimiento. 2021, tiempo de bendición. Vamos a buscar Romanos capítulo 7 y ubíquese en el versículo 25. ¿Estamos ahí? Muy bien, dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo ¿a qué? A la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Este domingo el Señor nos hablaba muy claramente acerca de la justicia de Dios. Esa justicia de Dios es muy diferente en todos sus aspectos a la justicia de los hombres. La justicia de los hombres es siempre llevar a alguien a que pague por sus actos, ¿sí o no? Esa es la justicia de los hombres. La justicia de los hombres es que si alguien comete algún error, tiene que pagar. Esa es la justicia del hombre. Pero la justicia de Dios es todo lo contrario. La justicia de Dios es que a pesar de que usted ha hecho lo que ha hecho, ya alguien pagó por usted. Eso es lo que el Señor nos exhortaba este domingo, ¿cierto? Dice que la justicia de Dios nos enseñaba o nos enseña a no juzgar por vista. Ese es lo primero que vamos a retomar hoy. La justicia de Dios me enseña a no juzgar por vista y menos desde mi naturaleza. O sea, ¿yo cómo voy a juzgar a alguien cuando yo tengo la misma naturaleza, la misma investidura? Por eso tenemos que tener ese, llamémoslo así, ese don precioso de Dios de poder estar firme en la palabra de Dios para no señalar. Porque es que en cualquier momento de nuestras vidas, a nosotros como seres humanos, algún día se nos va a presentar la situación de que vamos a señalar. Pero es que usted me la hizo. Pero es que cuántas veces. Es que otra vez lo mismo. Pero si estamos en la palabra dice que pone un seguro a nuestra boca, a nuestra lengua. ¿Y por qué coloca un seguro en nuestra lengua? Para que esas palabras que nosotros desatemos no se devuelvan. Porque las palabras que tienen poder. Quizás de pronto muchos de nosotros vamos a decir: no, pero a mí ya no. Pero de pronto sus generaciones sí. Por eso es que vemos hoy en día mucha juventud que se está perdiendo en las drogas, en el alcoholismo, la prostitución y muchas cosas más, a raíz de que muchos de nuestros antepasados no controlaron la lengua y se creyeron santos por ir a un rito específico, a alguna congregación, a alguna denominación. Y vemos lo que Pablo nos enseña ahí en Romanos capítulo 7. ¿Qué dice Romanos? Dice, en el 25 dice: gracias doy ¿a quién? Por Jesucristo nuestro Señor. Dese de cuenta que Pablo dice:
Esto no es porque el pastor Martín, porque el pastor Cash o porque no. Doy gracias a Dios, ¿por quién? Por Jesucristo. Nosotros los que nos paremos aquí, o usted cuando lleve el evangelio a otros lugares a discipular, no es usted. ¿Quién es? Es Jesucristo. Y cuando usted tiene esa identidad de que es Jesucristo el que hace todo, así sea un trabajo X, porque dice la palabra que todo lo que usted haga debe hacerlo como para quién, para el Señor, ¿sí o no? Y cuando usted está haciendo algo, mirábamos hace 8 días, mirábamos que usted es un embajador, que usted tiene una ciudadanía, y esa ciudadanía lo acredita a usted para tener una autoridad en un lugar determinado. ¿Se acuerdan? Que hace 8 días mirábamos la ciudadanía como embajadores de Cristo aquí en la tierra. Y con respecto a lo que estamos mirando, nuestra naturaleza, que es pecadora, nos lleva a nosotros como seres humanos a no mirar, cuando estamos en la palabra, ¿no? A no mirar el proceso del otro. Ayudarle en el proceso y acompañarle está bien, pero no a compararme en el proceso que lleva el otro. Porque cuando yo me comparo, descuido mi proceso. Y entonces empiezo a mirar el proceso del otro y empiezo a decir, yo quiero ser como este man, yo quiero ser como este, No, porque tú tienes un diseño, tú tienes una identidad. En un principio, como bebé espiritual, está bien parecerse a, ¿cierto? Pero ya cuando crece, ¿qué hay que decirle a los hijos? Tú tienes que ser genuina o genuino, tú tienes que ser único, no te tienes que parecer a nadie, sé como tú. Es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros y nos lo ha venido diciendo. Entonces, cuando estoy mirando a través de estas reuniones que el Señor nos ha permitido estar aquí y recibir de parte de Dios estas enseñanzas, recordemos que el Señor nos decía, déjenme ser Dios. Pero también nos decía, a ver, mientras que yo soy Dios, ustedes tienen que estar haciendo algo. Y hace 8 días el Señor me regalaba ese precioso momento donde usted, al estar haciendo algo, tiene que estar en algo específico, la visión. La visión. Tú no puedes descuidar tu visión. Y muchas veces nosotros descuidamos esa visión, vuelvo y lo reitero, mirando el proceso de los demás. Perdemos la dirección. Queremos que nuestra esposa se parezca a la esposa del pastor. Porque es que mire, ella no cantaleta, ella no esto, allí y para allá. ¿Quién conoce eso? Solo Dios. Por eso damos gracias a Dios por nuestras esposas. Ellas son lo que tienen que ser y como deben ser. Punto. No las tenemos que comparar con nadie. Entonces, algo que mirábamos también era que la justicia de Dios, óigase bien, es comprender mi naturaleza para no juzgar. O sea, cuando viene la justicia de Dios a nuestras vidas, me abre la mente para que comprenda por qué yo soy así. Esa es la justicia de Dios. O sea, la justicia de Dios no es para que señale al otro, sino para que me señale a mí. Y cuando me señala a mí, empiezo a comprender lo que dice Jeremías 33:3. ¿Cierto? Te enseñaré grandes cosas y ocultas que usted no conoce. Y empieza uno a comprender el pasado. Empieza uno a entender, mire, yo he venido entendiendo hasta de Cristóbal Colón. Así por encimita.
Y yo no estuve en esa época, pero a veces el Señor, a través de la tecnología, me permite investigar qué fue lo que sucedió realmente en esa época, empezar a investigar y llevarlo a la palabra, y la palabra me abre un telón para ver una película. ¿En qué sentido? La película de mis antepasados. Porque yo tengo este carácter, porque yo me porto de esta manera, porque yo he pasado por estas. Pues claro, mi antepasado, abuelo, tatarabuelo. Entonces ahí es donde viene el Señor, ¿a qué? A cerrar ciclos. Eso es juicio. O sea, el juicio de Dios es que te mete en un recinto, llamémoslo así entre comillas, espiritual. Te sienta con un juez, pero a la vez con un abogado. Y a este lado, el acusador. Eso es juicio de Dios. Entonces, el acusador, dice la palabra, que está ahí día y noche. Pero es que mire, volvió a cometerla. Mira lo que hizo. Pero tenemos un abogado. Y el abogado dice, yo ya pagué. Tremendo, ¿no? Eso es juicio de Dios. Pero si nosotros vamos a llevar este juicio a lo terrenal, llamémoslo así, pues como seres humanos, nosotros, nuestra naturaleza es no perder. Dígame si no. Ahí sí, como dicen, alce la mano allá, inclusive el que diga, no me importa perder. No. Nosotros, mientras que estemos en esta carne, no queremos perder ni una. ¿Sí o no, mi hermano José Miguel? O sea, uno y el día que pierde, ¿cómo se siente? Se siente un vacío, ¿sí o no? Se siente uno un desilusionado. A veces que comparto con mis hermanos, Víctor, con José Miguel, con muchos hermanos aquí, dicen, no, por lo menos el hermano José Miguel se rasca la cabeza. Pero bueno, gloria a Dios, pero ahí queda ese vacío. O mi hermano Víctor, no, es que, hermano Carlos, ore por mí, porque es que... Siempre nuestra naturaleza no es perder, pero Jesucristo nos quiere dar su naturaleza, y es dar una milla más. Esa es la que nos toca correr. Entonces, cuando el Señor nos mete a ese juicio, está nuestro abogado, nos está diciendo, nos está codeando. Clama a mí y yo te responderé. Y bueno, Señor, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Listos? ¿Perdió? Sí, Señor. Tú no has perdido, has ganado. Entonces, a veces nos duele, a veces hasta comprender que perder es ganar. A veces, a ver, vámonos a lo físico. Cuando uno está mirando la selección Colombia, jugando, y que por decir algo se está enfrentando con Bolivia, uno ¿qué piensa? No, eso es pan comido. Pero si se voltean los papeles, ¿cómo sale uno? Ese técnico, esos cambios, esos jugadores eran unos troncos. No, y Dios mío, qué vergüenza, se me dejaron meter 7 goles allá en Barranquilla. ¿Sí o no? ¿Qué siente uno? Dolor de patria, dicen por ahí. ¿Cierto? Porque no estamos acostumbrados a perder. En nuestra naturaleza no estamos acostumbrados. Pero el juicio de Dios viene a decirnos, pierda. Porque entre comillas no vas a perder. Si han escuchado que un abogado normalmente cuando está abogando por nosotros, ¿qué nos dice? ¿Sí o no? Déjeme, yo hablo por usted.
¿Sí o no? No creo que, a no ser de que de pronto ya se hayan puesto de acuerdo, porque normalmente se ponen de acuerdo y dicen, bueno, va usted a decir de aquí a aquí, de ahí para allá no más, me toca a mí. Porque si usted se sale de los parámetros, hermano, se va a condenar. Y mire, yo tengo este decreto, tengo esta ley y tengo esta norma y vamos a apelar y vamos a hacer. Y uno, bueno, hagámosle. Y se sienta uno ahí en el juicio. Los que han visto cómo es esa situación. Yo no he estado, gracias a Dios, ni por alimentos quiero estar. Antes al contrario, mi suegra me va a decir, no la alimente mucho que me la está engordando o lo demando. Mentiras, es un decir. Entonces, Dios, cuando estamos en ese juicio de Dios, que esa es la justicia de Dios, el Señor Jesucristo a través de su palabra nos dice, no se defienda, no hable, porque todo lo que tú digas puede ser usado en su contra. Eso es lo que suele suceder. Y a veces uno, no, pero es que Y bueno, listo, le fue bien, usted salió bien. Pero ¿cómo quedaron sus generaciones de ahí para adelante? Duro. Entonces, cuando hablamos del juicio de Dios, también nos mostraba el Señor que la vida natural nos limita. ¿Se acuerdan? Esta vida natural, este cuerpo natural nos limita. Mirábamos de que si yo quiero amar no lo puedo hacer. Si yo quiero perdonar, llego hasta cierto punto. Y de pronto le digo, listo, yo la perdono, pero, ¿sí o no? Yo le hago, pero, siempre hay un pero por delante. ¿Qué tal Jesucristo estuviera ahí? Bueno, papá, yo quiero ser el abogado de él, pero, créame que estuviéramos perdidos. Él no puso peros. Y la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos ser similares a Él. Dice, sigan las pisadas del Señor Jesús. Sin peros. Porque mirábamos esa parte bonita que el Señor nos exponía a través del pastor. Los peros en el Señor son maravillosos. ¿Sí o no? Los peros en el Señor son maravillosos. ¿Por qué? Porque no es para sacarnos o desacomodarnos, sino para afirmarnos. Mientras que el pero de los hombres es para excusarnos. Así de fácil. Otra cosa que mirábamos era que el pasado, óigase bien, nos ayuda para enfrentar la cultura de muerte en nuestro presente. Óigase bien, esto es una frase que llegaba ahí hermosa de parte de Dios. El pasado, no sé qué hayas vivido tú allá en el pasado, cuando tú tenías 9 años, póngale 8, porque cuando uno ya tiene 8 años ya la mente, ¿sí o no? Y guarda uno, como dicen por ahí, lo peor guarda uno. Entonces, ese pasado nos ayuda para enfrentar la cultura de muerte en nuestro presente, pero estando en el juicio de Dios. Estando en el juicio de Dios. ¿Han escuchado? Bueno, yo he escuchado mucho de eso, yo sé que ustedes también y los que nos ven por la red también. ¿Han escuchado que la motivación que tiene un recluso, o sea, alguien que está en la cárcel, es que lo lleven a juicio? Porque hay muchos que están encarcelados y no les han hecho un juicio y llevan 6 años ahí y dicen, no, ya llevo 6 años y necesito que me hagan un juicio, que me digan cuánto es mi condena, no me han dicho nada. Traigámoslo a la vida espiritual, nosotros también debemos desear eso.
Decir, bueno, llevo tanto tiempo en lo mismo. Señor, méteme en el juicio. Ya, hágame un juicio. Lo que pasa es que para entrar ahí, tú te tienes que poner de acuerdo con la palabra. O sea, con tu abogado. Porque si no vas a entrar al juicio de Dios y vas a hablar. Por eso es que el Señor dice, no, yo lo meto y usted se condena. Yo lo meto a juicio a usted y usted se condena. Porque se cree santo, porque se cree puro, porque se cree el Chachos Boys y duro. Ahora, otra cosa que miramos es el pecado me encierra, me limita a la gracia, pero la gracia, me libera y me fortalece. Recordemos eso. El pecado me encierra y me limita. ¿Qué es el pecado? Acuérdense en que una cosa es pecado, otra cosa es iniquidad y otra cosa es rebelión. ¿Dónde está el pecado? ¿En dónde? Está en Romanos, capítulo 8. Está en la carne. Entonces, cuando yo entiendo que ese pecado está encerrado en esto, yo no le doy tanta importancia a mis actos externos, sino de dónde están saliendo. Un ejemplo, no, que volví a emborracharme, no, que volví a fornicar, no, que volví a hacer esto. No le dé importancia a eso, no lo descuide, pero no le dé importancia. Vaya a la presencia de Dios. ¿Y por qué está saliendo eso de ahí? Allá. ¿Por qué está saliendo eso de ahí? ¿Con qué fin? Y ya sabemos cuál fue el resultado. Fornicó, tomó, se emborrachó, robó, mató, qué sé yo. ¿Por qué lo hizo? Vaya a su interior y pregúntese por qué lo hizo. Pero no vaya con argumentos filosóficos o psicólogos. No, vaya con ¿dónde? Con la palabra de Dios, porque ella te va a redarguir, y dice la palabra que es más penetrante que espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo, hasta partir el alma del espíritu. No la carne, ahí no dice la carne, no, alma y espíritu, o sea, rebelión, iniquidad. Ahí se destapa eso, y cuando se destapa eso, usted empieza a comprender por qué sus actos o sus hechos son todo lo contrario a lo que la palabra dice. Volvamos a Romanos, allá en el 25, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo, ¿qué dice? Con la mente sirve a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado, a la ley. Entonces démonos de cuenta que aquí Pablo estaba igual o quizás más bendecido que nosotros. Recuerden que bendición no es nada material, sino el proceso por donde tiene que caminar un hijo de Dios. Eso es bendición. Y cuando estamos benditos, no es que tengo carro, casa, beca y, mejor dicho, tengo mercado para todo un año. No. Cuando estoy bendito es porque estoy siendo moldeado conforme al diseño original de Dios. ¿Qué? Que te pegaron, cierras la boca. Que te insultaron, bendices. Eso es bendición. Pero es que más de uno ha llamado, dice Isaías, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. O sea, lo malo,
chévere, tengo muchos bienes materiales. No se trata de que no tenerlos, no, sí hay que tenerlos, pero conforme a la voluntad de Dios. Y no amontonarlos, porque eso viene, dice la palabra, viene la oruga, la polilla, el horrín, y viene y acaba con eso. O inclusive la palabra del Señor dice que ¿para qué acumulaste todo eso si de pronto vengo ya ahorita por usted? ¿Y para quién queda todo eso? Y no se trata tampoco de no tener. Vamos a despilfarrar entonces. No, todo conforme a la voluntad de Dios. Si Dios te da, es porque en ese momento lo necesita. Y si te dio mucho, pues bendice a alguien. Si te dio poco, dale gracias a Dios. Alégrate, pero no te conformes. ¿Sí o no? Sé agradecido. Gracias, Señor. No me diste sino hoy una guapanela. Gracias. Pero no me conformo. Voy a seguir. Voy a avanzar. Soy diligente. Entonces mirábamos que aquí Pablo dice que con la mente, o sea, con el eje central de la vida, que es el corazón del hombre, acá la mente, sirve a Dios. O sea, meditaba la palabra. Pero con la carne era otra vaina. Duro. Yo creo que ahí estamos todos. Ya me sé los versículos, pero salgo y me machuco el dedo meñique y se me sale mi pequeño rebelión. Tremendo, ¿no? Y con base a lo que estábamos mirando, entonces la justicia de Dios me hace consciente. Me hace consciente para entrar en el proceso de la reconciliación. O sea, como vemos que Pablo dice, bueno, con esta yo le sirvo al rey, pero con esta para otra cosa. Pero entonces, cuando entro en la justicia de Dios, llega conciencia, y esa conciencia me lleva a entrar en proceso de restauración. ¿Para qué? Para reconciliarme con Dios. Lo que dice en Job 22:21. Vuelve en amistad con Dios y te vendrá bien, te vendrá paz. O sea, reconcíliate con Él. Cuando decimos que reconcíliate con Él, no es porque Él hubiera estado bravo con nosotros, sino que nosotros fuimos los que nos apartamos de Él. Y de por sí, a diario lo hacemos. Entonces, volviendo a retomar, entonces la justicia de Dios me hace consciente. ¿Para qué? Para entrar en el proceso de Dios y asimismo retomar una reconciliación con el Padre. Al entrar en esa reconciliación con el Padre, imagínense lo que viene rápidamente. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahí, está ahí, al ladito. ¿Qué dice? Ahora pues, ahí está. Entonces, ese es el juicio de Dios. Yo estoy agradecido con Él porque dice, no hay condenación. Pero ahí hay un pero, y es el pero de Dios, no el pero de los hombres. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? ¿Qué es estar en Cristo Jesús? ¿Qué es estar en Cristo Jesús? ¿Qué es estar en Cristo Jesús? Lo que Dios nos ha regalado. Eso es estar en Cristo. Meditar la palabra. Dice, si usted está ahí, no hay condenación. Pero es que lea el versículo anterior de Romanos, capítulo 7, versículo 25. Es que con la mente sirve para una cosa, pero con la carne para otra. Sí, pero si tú estás en Cristo, no se preocupe. Dios va haciendo el proceso. Quizás usted no vea nada ahorita, pero tus hijos lo van a disfrutar. Esa es la brecha que Dios nos está dando. Hola.
Entonces no hay que darnos más. No. Hay es que seguir avanzando. Hay que seguir creyendo. Dese de cuenta que Abraham salió sin ver nada. Y dice que fue contado como justo y un hombre de fe. Usted ahorita quizás no va a ver nada, usted quizás de pronto todavía se le va a salir el madrazo. Pero si usted sigue con la palabra, tarde que temprano, eso se corta más que todo en tus generaciones. Porque tus generaciones no van a saber ni qué es eso. Se van a machucar y van a decir, ¡ay, aleluya! Y usted va a decir, yo me hubiera machucado, yo hubiera dicho, era todo lo que yo me sabía de la gaminería que yo era. Pero ahí es donde se empieza a cortar. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, vamos a mirar esta última parte, y es la generosidad de Dios se muestra en que Dios bendice aún estando muertos. Esa es la generosidad de Dios. O sea, es tan generoso Él que Él dice, usted falló, pero te voy a bendecir. Vámonos a lo humano. ¿Usted es capaz de hacer eso? Nos cuesta que alguien nos falle y que usted diga, listos, no hay problema, no ha pasado nada. Y a los 3 días vuelve y falla. Y usted diga, listos, no hay problema, no ha pasado nada. Es más, se la pongo más cortica, que durante el día, todo el día falló. Y usted diga, no ha pasado nada. ¿Será que usted está preparado para eso? Yo no. ¿Por qué? Porque me falta más proceso. Porque cuando yo empiezo a entender qué es aguantar hambre, tengo compasión del que está aguantando hambre. Hay un dicho muy popular aquí en Colombia que todos no lo sabemos. Nadie sabe con qué sed bebe el otro. ¿Es duro? Por eso el Señor nos dice, a ver, ¿quién te puso la investidura de juzgar? Entonces, o tú estás a favor de Dios o estás en contra. ¿Por qué? Porque el único que acusa, ¿quién es? El enemigo. Y dice, o tú eres amigo de Dios o tú eres enemigo. Ahí está muy claro. Por eso cuando estamos hablando de esto, retomando de lo que el Señor nos ha entregado este tiempo, Dios siempre nos habla de muchas maneras, pero en este tiempo nos ha venido preparando para algo que viene, algo que se aproxima. Y voy a compartirles algo que el Señor a mí me está regalando. Y en su momento lo expondré. Ahorita todavía lo tengo cocinando, pero le muestro algo que el Señor me ha mostrado. Cuando usted ve que el cielo se oscurece en pleno día, así como dicen, usted ve las nubes negras. ¿Pero qué se avecina? Una tormenta. Pero si usted está preparado para esa tormenta, ¿te va a hacer daño? Va a ser una bendición. ¿Por qué? Porque si usted está preparado con la semilla, un campesino dice, que llueva. Ya tiene preparado por aquí. Si hay mucha agua, ya estoy preparado para que los desagües, los surcos para que pase y la semilla. Eso me lo está empezando a regalar el Señor. Entonces, no llamemos malo a lo bueno.
¿Por qué? Porque cuando se avecina una gran tormenta, si usted está preparado en Cristo, es una gran bendición. Pero si no está preparado, ¡ay! Dice la palabra, el versículo que me está regalando el Señor. Vienen, si usted no construye sobre la roca, vienen ríos y... ¿cierto? Y dice, grande es la desgracia. Que hubiera deseado nunca hubiese llovido. Pero Dios a nosotros nos está preparando para eso. Por eso nos está abriendo desde ya los ojos, nos está diciendo, abra bien el surco, aliste los desagües, prepárese como Noé, échele buen calafato a esa arca porque se le puede hundir, porque voy a mandar un diluvio y si usted no está preparado, se ahoga. Pero cuando viene un diluvio, para los hijos de Dios, es la oportunidad de flotar. Porque siempre hemos estado en algo firme en la tierra. Y Dios nos está diciendo, es que yo necesito, es la única manera ¿de qué? De derrotar tus enemigos, que no son físicos, son espirituales. Entonces, cuando inundo tu mundo, tú debes en el espíritu salir a flote, porque el resto queda en el fondo. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Por eso nos está preparando desde ya. Por eso nos ha venido diciendo, déjenme a mí ser Dios. Mientras que yo soy Dios, ustedes tienen que estar haciendo algo, preparándose. ¿Por qué? Porque se avecina una gran tormenta, como lo dijo el profeta, no sé si es Elías, que le dijo, lo mandó 3 veces, que no había llovido ni nada, y dijo, vaya mire, no veo nada, y vaya mire, no, nada. Y después a la tercera dijo, sí veo algo chiquitico, y dijo, váyale al rey que se prepare, ya llegó la tormenta. Así está hablando Dios a nuestras vidas para este tiempo. Póngase sobre sus pies y vamos a salir en bendición. Padre de la gloria, yo te doy muchas gracias porque nuestra vida está en tus manos. Y sabemos, Señor, que tú diriges el arca, tú diriges todo lo que somos. Y aunque estemos pasando quizás por ese valle oscuro, tempestuoso, tú con todo y eso nos llevarás a feliz término. Tu palabra dice muy claramente que aunque ande en valle de sombra o de muerte, que dice, no temeré a mal alguno. Y muchas veces andar en valle de sombra y de muerte es muchas veces dejarnos guiar por nuestros malos pensamientos, que los hacemos creer o nos lo hacemos creer nosotros mismos como buenos. Por eso, Padre, pon guarda a mi mente, para que asimismo mis labios no se desaten a decir qué alegría o qué tristeza o qué felicidad cuando todo está en contra o a favor. Señor, todo lo contrario, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque hoy nosotros reconocemos que no hemos sido justos con los demás y tú ya nos justificaste para vivir esa justificación para con los hombres, para no señalar y sobre todo para entrar en el proceso de reconciliación y asimismo entrar en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso ninguna arma forjada contra nosotros prosperará y condenaremos toda lengua que se levante contra nosotros en juicio, pues esta es la herencia como siervos del Señor, porque la salvación viene de Dios y no de los hombres. Por eso, Padre, al salir de este lugar salimos dándote gracias. Gracias porque has mostrado a nuestras vidas que lo más importante es estar
en la gracia protectora y divina tuya, Señor. Por eso vamos a orar el salmo que estábamos cantando y diciendo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es mi guardador, Jehová es mi sombra, mi mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová me guardará de todo mal, Él guardará mi alma. Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Por eso en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, mi Rey, me haces vivir confiado. Muy buenas noches para todos y buena mar. Dios les continúe fortaleciendo. Que descansen.